Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Evaluación Educativa. En este caso con el del módulo de procesamiento de datos de acuerdo a variables de criterio y el tema de análisis entre e intragrupo. Mi nombre es Andrés Sandoval Hernández y yo voy a estar a cargo de este módulo. Vamos a comenzar. Como ustedes recordarán, el mapa de este módulo es de la siguiente manera. El título, como ya lo mencioné, es el procesamiento de datos de acuerdo a variables de criterio, que se divide en dos temas principales, el procesamiento de datos y por el otro lado, la elaboración de reportes. El tema del procesamiento de datos se divide a su vez en dos subtemas, que son el análisis entre e intragrupo y el análisis longitudinal y transversal. En este caso, el día de hoy nos vamos a enfocar en el subtema de análisis entre e intragrupo. Lo que vamos a hacer en esta sesión es ver un ejemplo de un análisis intragrupo, un ejemplo de un análisis entre grupos. Vamos a dar los pasos o las instrucciones para que ustedes realicen un ejercicio que incluya ambos tipos de análisis. Y para ello vamos a utilizar a manera de ejemplo los datos del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía, mejor conocido como ICCS, y vamos a utilizar el software conocido como el IEA IDB Analyzer. Y bueno, en estos mismos pasos, en estas mismas partes se va a estructurar la presentación que estoy haciendo en este momento. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por preguntar o por responder a la pregunta de ¿qué es el ICCS? El ICCS es un programa de investigación comparativa auspiciado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, que se conoce como la IEA. Si ustedes quieren tener más información de esta asociación sin fines de lucro, no gubernamental de carácter internacional, la pueden obtener en esta página de internet, www.iea.nl. El objetivo de ICCS es investigar las formas en las que los jóvenes están preparados para asumir sus roles como ciudadanos en diferentes países, o en los diferentes países que participaron en este estudio. Y lo que evalúa, para lograr este objetivo, hace una evaluación de los conocimientos, valores, actitudes y comportamientos de los estudiantes que los llevarán en algún momento a asumir de una u otra manera su rol como ciudadanos. Además, ICCS recolecta y analiza datos contextuales que provienen de diferentes niveles. Es decir, además de aplicar un test o un examen de conocimientos cívicos, ICCS recolecta información sobre los sistemas educativos a nivel país. Colecta también información de los profesores que enseñan a los niños que son evaluados y también de las escuelas a las que asisten estos niños. Y este es un cuestionario que se hace a los directores, quienes responden preguntas acerca de la escuela y por supuesto también recolectan información de los mismos estudiantes. La población de este estudio son los estudiantes que en el momento del estudio, de recolectar la información, estaban o están cursando el grado 8 en los diferentes países. Los datos para la base de datos que vamos a utilizar como ejemplo se recolectaron entre el 2008 y 2009, dependiendo del hemisferio en el que se encuentra el país correspondiente. Y en este estudio participaron 38 países, entre los que se incluyen México y países de alrededor del mundo, de todos los continentes. Ahora bien, si quieren tener más información sobre ICCS, la pueden obtener en este link. Es www.iea.nl/ICCS-2009.html.
Y bueno, ahí van a tener ligas, vínculos para los diferentes reportes, diferentes publicaciones que se han hecho en base a este estudio, para el marco teórico, para las bases de datos, para un manual, una guía de usuario, para reportes regionales, hay uno para Europa, uno para Latinoamérica, uno para Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la información a detalle la pueden obtener en este vínculo. Ahora bien, ya hicimos un breve repaso de lo que es el ICCS, pero también queremos saber qué es el IEA IDB Analyzer. Y bueno, este es un software que es desarrollado por la IEA, por el Data Processing Center, Data Processing and Research Center, que se ubica en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Ellos desarrollan este software que está diseñado especialmente para analizar grandes bases de datos de estudios internacionales en educación. ¿Y por qué se necesita un software? Ustedes se preguntarán por qué no utilizamos Excel o SPSS o Stata o SAS o cualquier otro software comercial. Y la razón es porque estos estudios internacionales comparativos en educación, como son el ICCS, pero no solamente, ya revisamos en el módulo 1 que hay varios de estos estudios en los que México participa, que son, por ejemplo, PISA de la OSD o de la OCDE. Tenemos TERCE, que es del Laboratorio Latinoamericano de la Educación, que es auspiciado por la UNESCO. Tenemos, bueno, y existen otros, ¿no? Tenemos TEAMS, tenemos PEARLS, y etcétera, etcétera. Todos estos estudios tienen varias cosas en común. La principal, o una de las principales, es que tienen diseños muestrales complejos y tienen diseños de evaluación complejos. De manera muy breve y a riesgo de sobresimplificar, les puedo decir que tienen diseños muestrales complejos porque no tienen un diseño simple, aleatorio. Una selección son estudios de estudiantes. Se tiene la población de estudiantes que son estudiantes de octavo grado y se toma una muestra de estos estudiantes. Una muestra aleatoria simple, lo que haríamos es poner todos los nombres de los estudiantes en una lista y seleccionar un determinado número, digamos 600 al azar, y listo. Los estudios no lo hacen de esta manera. Se dice que tienen un diseño muestral complejo porque lo que hacen es seleccionar escuelas, y dentro de las escuelas seleccionan una muestra de estudiantes, que en el caso de ICCS seleccionan una clase intacta de estudiantes de manera aleatoria dentro de las escuelas que fueron seleccionadas. Entonces, un diseño por conglomerados y multietápico, además de que utilizan algunas variables de estratificación. Bueno, sin entrar en detalles, lo que es importante aquí es que tienen un diseño muestral complejo y eso tiene algunas consecuencias para el análisis, por lo que no se puede utilizar un software estándar estadístico, sino que tiene que ser un software especial. La otra parte que es compleja en estos estudios y que es común a todos ellos es el diseño de evaluación. Si ustedes se ponen a pensar, si queremos evaluar todo lo que los niños de octavo grado deberían saber sobre educación cívica, el examen que tendríamos sería un examen muy largo. Y entonces se ha calculado que si el examen completo se le da a un solo niño, este niño tardaría alrededor de 10 horas en contestarlo sin ningún descanso. Entonces, bueno, esto es impráctico, es imposible de realizar de esta manera. Entonces, lo que se hace es dividir el examen en varios exámenes que se les reparten a los niños, de modo que cada niño tiene un examen diferente, no cada uno, digamos que hay más de 10 diferentes tipos de exámenes con diferentes preguntas y cada niño responde uno. Ya que todos los niños respondieron, se junta toda la información para saber cuál es el conocimiento que tienen los niños de octavo grado en general en cada uno de los países. Y bueno, para juntar la información de estos diferentes exámenes, de estos diferentes
cuadernillos, como les llaman. También se requiere unos métodos de análisis sofisticados que se tienen que desarrollar en un software especializado. Entonces, el IDB Analyzer es un software que está diseñado para analizar este tipo de datos y para reportar los resultados correctos. Ahora bien, ¿qué se requiere para la instalación del IDB Analyzer? Y esto es importante porque ustedes van a tener que instalar este software para poder realizar los ejercicios. ¿Qué se requiere? Se requiere un procesador, una computadora que tenga Windows XP o posterior. Windows 7, Windows 8, Windows 10, todos estos se pueden utilizar. Se requiere también tener el software SPSS en la versión 15 o posterior. Actualmente, si no me equivoco, están en la versión 22. Pues tienen del 15 al 22, cualquiera de estos funcionará bien. Se requiere también tener Excel en la computadora porque los resultados se van a reportar en SPSS, pero también en Excel. Y esto es con la finalidad de que ustedes tengan los datos en este formato para que los puedan manipular para hacer tablas o gráficas o incluirlos en un reporte, etcétera, etcétera. Requieren también derechos de administrador en la computadora y esto es simplemente para que se les permita instalar el programa. Y bueno, el software lo van a descargar de esta página de internet. Es www.iea.nl/eula número 0.html. Si ustedes van a esta página, tienen que acordar con los términos y descargar el software y seguir los pasos para instalarlo, como instalarían cualquier otro software. iea.nl/eula 0.html. Bueno, esto lo pueden hacer en este momento, pueden pausar el video, hacerlo en este momento o hacerlo al final del video. Ok, entonces vamos a empezar con el ejemplo número 1. Este es un análisis intragrupo. Y la pregunta de investigación que vamos a contestar con este análisis es: ¿cuál es la diferencia entre el logro promedio en conocimiento cívico para niños y niñas en México? ¿Cuál es el promedio de logro para los niños y cuál es el promedio de logro para las niñas en México? Vamos a tener, en este caso, el grupo es México, cada país sería un grupo, y tenemos un análisis intragrupo, o sea, hacia dentro del grupo de México vamos a analizar los resultados de los niños y de las niñas, o vamos a estimar el promedio para cada uno de los grupos y calcular su diferencia con una simple resta, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir, una vez que ustedes ya hayan instalado el IDB Analyzer, van a abrir el programa y van a seleccionar el módulo de análisis. Este IDB Analyzer tiene dos módulos. Uno para combinar bases de datos y otro para analizar bases de datos. La parte de combinación de bases de datos la vamos a ver o la hemos visto en el módulo anterior, que es procesamiento de datos. Es cuando vamos a ver a qué nos referimos con esto. Pero en este tema, para el análisis, vamos a utilizar el módulo que se llama análisis. Y después tenemos 5 pasos que vamos a seguir. En un momento se los voy a mostrar utilizando el software, pero para que los tengan como una lista y para que sepan qué es lo que va a pasar. El primer paso consiste en seleccionar la base de datos que vamos a utilizar. Para este ejercicio vamos a utilizar la base de datos que se llama ICCS MEX STD, que corresponde a estudiantes o students.sab. Ustedes tienen ese archivo, lo tienen que descargar y una vez que lo descarguen, el primer paso va a ser navegar en el explorador de Windows a donde tienen esta base de datos. El segundo paso es determinar qué tipo de análisis vamos a utilizar, que va a ser ICCS Using Student Weights o utilizando los pesos del estudiante. El tipo de estadístico va a ser Percentages and Means o porcentajes y medias. La opción de valores plausibles va a ser sí, utilizar valores plausibles.
esta parte también la vimos o la vamos a ver en la parte de procesamiento de datos, pero se refiere a los valores plausibles, se refieren al puntaje de conocimiento cívico, que se expresa como un conjunto de 5 posibles valores. Y esto es de los posibles valores o valores plausibles, se refiere o es de esta manera por la incertidumbre que se tiene, porque los estudiantes no contestan todas las preguntas del examen. Como ya les había dicho, el examen se divide en diferentes cuadernillos que se reparten a diferentes niños. Entonces cuando nos preguntan si vamos a utilizar valores plausibles, decimos sí, use PVs o sí, utilizar valores plausibles. El paso número 3 será seleccionar las variables, que vamos a tener las grouping variables. Como les decía, el grupo en este caso es el país. Entonces, grouping variables, tenemos primero dividir por países, para que nos dé los resultados para el grupo de México. Y también vamos a poner como grouping variable o como variable de agrupación ese gender, que quiere decir student gender o el género del estudiante. Entonces nos va a dividir los resultados por país y hacia dentro de cada país va a dividir los resultados por género o por el sexo del estudiante. La variable de valores plausibles que vamos a seleccionar es la que se llama PB1 CIV, que es los valores plausibles para conocimiento cívico. El paso número 4 será definir el output, que quiere decir básicamente decirle al software dónde queremos que nos guarde los resultados. Por ejemplo, ustedes los pueden guardar donde ustedes quieran, donde ustedes consideren pertinente, pero por ejemplo, digamos que los guardan crean una carpeta en C que se llama diplomado INE, y dentro de esa carpeta van a poner ejercicio 1 y ahí queremos los resultados. Por supuesto, ustedes pueden guardar los resultados o los outputs donde ustedes quieran, pueden nombrar la carpeta como ustedes quieran y pueden nombrar también los archivos de los resultados como ustedes prefieran. El paso número 5 es Start SPSS, comenzar SPSS, que lo que va a hacer es abrirnos una ventana con SPSS, va a generar una sintaxis y después hay que correr esta sintaxis para obtener los resultados. Les va a quedar mucho más claro en cuanto lo hagamos en cuanto hagamos el ejemplo utilizando el software. Ok, entonces vamos a hacer estos pasos. En este momento voy a pasar al IDB Analyzer. Esta es la pantalla que yo voy a ver cuando abra el software. Y como les decía, lo primero que hacemos va a ser ir al análisis module, el módulo de análisis. Damos clic y nos va a abrir esta pantalla. Paso número 1, como ustedes pueden ver, aquí tiene diferentes números, que son los 5 pasos que les acabo de describir. Entonces, el paso número 1 es Analysis File, que nos dice selecciona el análisis, selecciona el archivo, selecciona la base de datos que quieres analizar. Y yo les decía que vamos a analizar para este ejemplo la que se llama ICCS MEX STD, ICCS México Estudiantes. Le ponemos, seleccionamos y le ponemos abrir. Y bueno, lo que les decía también aquí es que ustedes tienen que navegar hacia donde tengan guardado el archivo. En este caso yo lo tengo en Andrés Diplomado INE Data. Pero ustedes lo podrían tener en cualquier parte, ¿no? Podrían tenerlo en, no sé, digamos en C, como les decía, ¿no? Podrían tener aquí una carpeta que se llame Diplomado INE, etcétera, ¿no? Ustedes tienen que navegar al lugar donde tengan guardada esta base de datos. En mi caso, yo guardé esta base de datos en documentos Andrés Diplomado INE Data. Entonces selecciono esta base de datos, abro el archivo y aquí me va a aparecer. Si se fijan, este número se vuelve gris
y se pone en color rojo el paso que tengo que atender, el paso que tengo que llevar a cabo en ese momento. Tipo de análisis, yo les dije que era ICCS using student weights o ICCS utilizando los pesos del estudiante. El tipo de estadístico, porcentajes y medias. La opción de los valores plausibles, y después grouping variables. Número 3 se puso rojo, entonces tengo que seleccionar ahora las variables. Las variables que tengo que seleccionar son las grouping variables. Y les dije que la variable que vamos a seleccionar se llama sGender, que es el género del estudiante. Como ustedes pueden ver, aquí tienen muchísimas variables y sería difícil de esta barra. Sin embargo, va a aparecer aquí y les va a aparecer aquí. sGender, ¿no? Pueden buscar algo, por ejemplo, la edad del estudiante. Hay diferentes el lenguaje que se utiliza en casa, etcétera. En este caso, para este ejemplo, dijimos que vamos a utilizar sGender. Entonces seleccionamos esta variable y damos clic en esta flecha para ponerla junto con ID Country o el Country ID y el género del estudiante. Después vamos a seleccionar los valores plausibles, que en este caso tenemos que dar clic en algún lugar cerca de este cuadro. Damos clic cerca de este cuadro y de hecho la única variable que tenemos de valores plausibles es esta, que es PBCIF, y esta es la variable que vamos a poner aquí en valores plausibles. El peso ya está automáticamente, se llena este campo, entonces no tenemos que hacer nada. Y como pueden ver aquí el número 4 está rojo ahora y es el output files. Vamos a definir dónde queremos los resultados. Entonces damos clic aquí y vamos a navegar a cualquier lugar que nosotros donde queramos guardar los resultados. En este caso, yo aquí en mi folder de Diplomado INE tengo una carpeta que se llama resultados y la voy a guardar ahí, ¿no? Entonces le voy a poner ejercicio 1, le pongo guardar y es lo que voy a tener aquí. El paso 5 es comenzar SPSS, Start SPSS, está rojo ahora, entonces doy clic aquí y lo que me va a generar es esta sintaxis. Estas sintaxis son básicamente las instrucciones que yo le tengo que dar a SPSS para que me genere los resultados. No hay que entenderlo, solamente hay que abrirlo y para que funcione tenemos que seleccionarlo todo. Podemos seleccionarlo con la tecla Control y la tecla A, selecciona todo, o bien lo pueden hacer con el mouse, ¿no? También pueden hacerlo con el mouse. Lo importante es que seleccionen toda la sintaxis. Una vez que la seleccionaron, dan clic en este triángulo, Run Selection o correr la selección y esperamos. Va a tardar algunos momentos porque el análisis estadístico es intensivo. Está generando los resultados. Entonces tenemos que esperar unos minutos y vamos a tener esta pantalla con los resultados. Puede haber varias iteraciones y normalmente tarda un poco. Si ven aquí todavía dice running cases, todavía está trabajando, entonces nos esperamos. Pero ya nos empezó a dar algunos resultados, ¿no? Ya nos dio, por ejemplo, los descriptivos para el valor plausible para boy y girl, para niños y niñas, para México. Tenemos aquí el valor, el conocimiento cívico.
Entonces podemos ver que tenemos para los niños el mínimo de 155 puntos, 439, una desviación estándar de 82 puntos. Es lo mismo, de 150. Y bueno, tenemos los mismos valores. Está trabajando todavía. Tenemos que esperar un poco más. Ok, aquí dice procesando valor plausible 1 y 75 replicaciones. Y bueno, sí, como yo les decía, los valores de conocimiento cívico tienen 5 valores plausibles. Básicamente lo que está haciendo el software es correr el análisis con cada uno de estos valores plausibles, procesando el valor plausible número 2, y por cada valor plausible corre el análisis 75 veces. Esto recordarán o lo van a ver en la parte de procesamiento de datos, tiene que ver con el diseño muestral complejo. Entonces, por el diseño de evaluación complejo es que se tiene que hacer 5 veces, tienen 5 valores plausibles y se tiene que hacer el análisis 5 veces, y por el diseño de evaluación complejo es que se tiene que hacer la replicación 75 veces con cada uno de los valores plausibles. Entonces ahora está agregando y añadiendo los archivos, los de los diferentes análisis, y en unos minutos más, en unos momentos más, nos va a dar los resultados que queremos. Ya los está generando ahora. Como pueden ver, está procesando algunas gráficas y también algunas tablas. Entonces, bueno, lo primero que nos muestra aquí es una tabla, una gráfica, donde nos dice el promedio para los niños, para México, y el promedio para las niñas. Entonces vemos que los niños tienen un aprendizaje, un promedio, un logro más bajo que las niñas. Pero si queremos ver con mayor precisión, si queremos ver las tablas de resultados, aquí lo tenemos, aquí está. Entonces podemos ver, esta es la tabla que van a tener, podemos ver que para México tenemos una columna para México y una columna para el promedio de la tabla, que en este caso van a ser los mismos datos que para México porque solo tenemos un país. Si tuviéramos dos países nos daría aquí el promedio para los dos países que tenemos, ¿no? En este caso tenemos solamente México. Tenemos boy y girl, niño y niña, el número de casos que fueron 3.142 niños, 3.429 niñas, la suma total de los pesos, que es este número multiplicado por el peso correspondiente, es decir, que estos 3.142 niños representan 964.958 niños en el país, ¿no?, que están cursando el octavo grado. Pero bueno, concentrémonos en los resultados principales. Lo que podemos ver aquí es el porcentaje de niños y niñas, primero 48% contra 51%, con su error estándar. Y también podemos ver, este es el valor que nos interesa, ¿no? La pregunta, si recuerdan, es ¿cuál es la diferencia en el logro promedio para niños y niñas en México? La diferencia en el logro promedio de conocimiento cívico, que es esta variable aquí. Entonces podemos ver que los niños en promedio en México tuvieron un logro de 439.13 puntos contra las niñas que tuvieron un logro promedio de 463.20 puntos. Y este es
la parte que nos perdidos es de valores perdidos es 0, pero bueno, entonces ya tenemos nuestra primera pregunta. Aquí la tenemos. Vamos a regresar a entonces ya tenemos el número 1. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2, que es un análisis entre grupos. Y la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre el logro promedio en conocimiento cívico para México y Colombia, o para los estudiantes de octavo grado en México y en Colombia? Vamos otra vez, los pasos sería abrir el ID Analyzer y seleccionar el módulo de análisis. En este caso la base de datos que vamos a utilizar es la que se llama ICCS MEXCOL, o México y Colombia, STD por estudiantes, ¿no? La base de ICCS con México y Colombia por estudiantes. El tipo de análisis es otra vez utilizando los pesos del estudiante. El tipo de estadístico, porcentajes y medias. La opción de valores plausibles es usar valores plausibles. Esto porque estamos utilizando el conocimiento cívico, por eso le ponemos utilizar valores plausibles. El paso número 3 sería seleccionar las variables, que en este caso es nada más la diferencia entre México y Colombia, sin ninguna otra división. Entonces la única variable de agrupamiento sería Country ID, o el código del país. Los valores plausibles son el único valor que tenemos, valor plausible de CIF, de educación cívica. El output, otra vez, lo pueden poner donde ustedes quieran, le podrían poner en este caso ejercicio 2 o el nombre que ustedes consideren relevante, que se van a acordar después de qué se trata. Comienzan el SPSS y lo hacen. Entonces vamos a hacerlo, vamos a regresar. Esto lo podemos cerrar. Le decimos que no lo guarde. Este también lo podemos. Y esta sintaxis también lo podemos cerrar. No tienen que guardar nada porque el programa guarda automáticamente todos los archivos. Entonces, les puedo mostrar de hecho para que vean dónde quedan los archivos. Ustedes los pueden ver y después pueden regresar al folder donde los guardaron. Y por ejemplo aquí tengo, ¿no? Ejercicio 1. Esta es la sintaxis, tengo los resultados en SPSS, tengo el archivo de Excel que les comentaba. Ok, entonces aquí estamos, podríamos regresar, ir al módulo de análisis y aquí, como pueden ver, aquí tiene la base de datos de México. Pero nosotros queremos ver la diferencia entre México y Colombia. Entonces aquí vamos a seleccionar una base de datos diferente que está en carpeta de datos, donde quiero que ustedes los tengan guardados también, pero vamos a utilizar la de México y Colombia. ICSS, México, Colombia, estudiante. Abro esta base de datos, tipo de análisis, ICSS, Using Student Weights, utilizando los pesos del estudiante. Percentages and means, porcentajes y medias. Valores plausibles sí. Usar valores plausibles, 2 decimales, que me muestre las gráficas, ¿no? La única variable que tengo aquí es la del país. No necesito ninguna otra variable. Y los valores plausibles, acuérdense que tengo que dar clic en este cuadro para que me sombree esta parte y me permite elegir el valor plausible correspondiente, ¿no? Aquí le pongo con la flecha y lo selecciono. El siguiente paso sería definir. Voy a guardar mis resultados en mi carpeta de resultados y le voy a poner de nombre ejercicio 2. Guardo. CPSS. Aquí me está generando la sintaxis otra vez.
cuanto lo haga, selecciono otra vez toda la sintaxis y corro el programa. Otra vez va a tardar un poco, pero es lo que vamos a hacer. Aquí está ya, ¿no? Y esta parte son solamente unas notas para que ustedes sepan de dónde salió. Aquí nos está diciendo cuando. No, estos son datos sobre el software. Y aquí nos da las instrucciones otra vez. Esto es lo mismo que aparece en la sintaxis. Esto es lo que nosotros le dijimos que hiciera. Y aquí pueden ver que está trabajando, que está realizando los análisis correspondientes para darnos los resultados que queremos. Vamos a esperar. Es importante mencionar que estos análisis normalmente toman un poco de tiempo, entonces hay que ser pacientes. Va a depender de qué tan rápida es su computadora, el tiempo que van a tardar. Una computadora muy veloz, o sea, tardará 10 segundos. Esta computadora, como ustedes pueden ver, no es la más veloz, pero toma algunos minutos, ¿no? Entonces depende la computadora que ustedes tengan, es el tiempo que va a tardar en análisis. Sigue trabajando. Y otra vez, como ustedes pueden ver, aquí nos da los descriptivos, el análisis descriptivo. Y lo que pueden ver aquí es, hace un rato nos da los análisis para México divididos para niños y niñas. En este caso nos está dando los análisis para México y para Colombia sin ninguna división, pero para los dos países diferentes. Y bueno, en Colombia tenemos resultados más o menos similares. El resultado mínimo en Colombia fue de 155 puntos y el máximo de 744, 760 en el valor plausible 3. Para México el mínimo fue incluso de 122 en el valor plausible 2 y el máximo de 767. Tenemos una desviación estándar un poco mayor en el caso de México que en el caso de Colombia. Y las medias, pues bueno, esta es la media para cada uno de los valores plausibles. Pues ya vamos a ver la media en general, ¿no? Para todos los valores. Ok. Y aquí ya está produciendo las gráficas. Y también va a producir en un momento más las tablas con los resultados para verlos con mayor precisión. Entonces, bueno, como pueden ver en esta gráfica, por ejemplo, bueno, aquí ya dice Processor is ready, el procesador está listo, quiere decir que ya terminó. Como pueden ver, tenemos unas gráficas aquí, ¿no? Tenemos estas gráficas aquí. Tenemos unos valores muy similares para Colombia y para México. Vamos a ver lo mismo, ¿no? Tenemos aquí los valores para Colombia, para México y el promedio para los dos países. Entonces, en este caso no es muy relevante. El porcentaje de casos es 24% en Colombia y el 75% de los casos en México. Esto es porque México tuvo una muestra más grande que la de Colombia porque se hicieron submuestras para la población indígena y para algunas otras poblaciones. Pero bueno.
relevante aquí son estos números, que otra vez es la media, de mean, la media del plausible value, del valor plausible de CIF, de educación cívica. Entonces lo que podemos ver es que la diferencia entre México favoreciendo a Colombia, porque el promedio de logro en conocimiento cívico para los estudiantes de octavo grado en Colombia fue de 461.93 puntos contra 451.65 puntos en México. Y esta es la parte que nos interesa. Si quieren ver los resultados, acá también están el ejercicio 2. En su carpeta de resultados van a tener los... Vamos a volver a nuestra presentación. Y lo que les voy a pedir ahora es que ustedes realicen un ejercicio. Pueden utilizar estos ejemplos, pueden volver al video tantas veces como consideren necesario, y lo que yo quiero es que hagan dos ejercicios. El primero será: ¿cuál es la diferencia en el logro promedio de conocimiento cívico entre los niños, entre los estudiantes, niños, niñas, que hablan español y una lengua indígena en México? Entonces, para ello vamos a utilizar la base de datos de México, ICCS-MEX, y vamos a utilizar la variable de criterio o la variable de agrupamiento que se llama IS2G05N. Esta es la variable, este es el código de la variable que se utilizó para preguntarle a los niños qué lengua, qué idioma hablan en casa. Y las opciones para México eran español, una lengua indígena, otro idioma. Entonces tenemos tres opciones. Pero lo que yo quiero es que se concentren en la parte de comparar el promedio para los estudiantes que hablan español contra el promedio para los estudiantes que hablan una lengua indígena. Y bueno, eso lo tienen que reportar, lo tienen que poner en un reporte y lo tienen que mandar. La segunda pregunta, el segundo ejercicio es: ¿cuál es la diferencia entre el logro promedio en conocimiento cívico para los estudiantes, para los y las estudiantes en México y en Finlandia? Y para ello van a utilizar otra base de datos que contiene los datos de México y Finlandia, y la variable de criterio o la variable de agrupamiento será únicamente el código del país, ¿no? El country ID. Entonces los ejemplos que les estoy pidiendo son muy similares, los ejercicios que les estoy pidiendo que hagan son muy similares a los ejemplos que ya vimos. Entonces pueden seguir los mismos pasos y obtener los resultados. En los archivos que ustedes pueden descargar van a encontrar también los outputs o los resultados para estas dos preguntas, para que ustedes puedan comparar los resultados que ustedes obtuvieron con los resultados que debieron haber obtenido. Entonces, si no tienen lo mismo que en el archivo de resultados que van a poder descargar, quiere decir que algo no salió correctamente. Y bueno, esto es todo para este tema. Muchas gracias, nos vemos pronto y hasta luego.